semana que ha pasado soy yo. Yo le doy gracias a Dios porque para nosotros como familia ha sido una bendición muy grande este campamento. Mi hijo Wilson tiene creo que 10 años que llegó acá. Recién casi que llegó, él hizo una profesión de fe conmigo, me consta, pero nunca había querido tomar la decisión de bautizarse. Y yo siempre le dije, en las cosas que yo te pueda presionar, como tus estudios, yo siempre lo voy a hacer, yo siempre te voy a inducir para que tú puedas hacer las cosas que te van a hacer de provecho. Pero en las cosas espirituales, desafortunadamente, yo no te puedo obligar. Yo le doy gracias a Dios porque él tomó la decisión en este campamento de bautizarse. Hablé con el pastor, le doy gracias a Dios porque yo sé que el Señor usó a los líderes de los jóvenes, al pastor, para que los jóvenes puedan dar este paso. Pero muchachos, no queda ahí esto no es el principio de su vida cristiana. Este es el principio del que ustedes han iniciado y quizás vendrán decisiones grandes que tengan que tomar respecto a sus vidas espirituales, respecto a los ministerios que ustedes tengan que emprender. Yo le doy gracias a Dios también por el privilegio que me concede ahora el pastor de poder traer el estudio de esta tarde. El pastor me decía al principio que quería que yo continuara con las secuencias que él trae de mensajes en Filipenses. Yo le dije, pastor, te doy la oportunidad mejor de traer un tema en el que yo me sienta cómodo para poder exponer. Pero le doy gracias a Dios porque como él nos encargó que leyéramos la carta de los Filipenses, a mí me gustó mucho, la leí como unas 3 veces y el Señor me habló. Y vamos a estar viendo en la carta a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 1. Voy a invitarle que lo abra, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Y cuando todos lo hayan encontrado, me puede dar un amén y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo leemos una vez más, casi no escuché. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios mío, por ese amor que tú demostraste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y me pongo en tus manos, Señor, para que yo calle y hables tú, Señor. Espíritu Santo, te pido que al momento de abrir mi boca seas tú el que pueda hablar a los corazones de tu pueblo, Señor. De esta iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor. Te pido, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra, pero también practicarla, Señor. Que podamos vivirla, Dios mío. Y muchas veces no es fácil vivirla, pero sabemos que con tu ayuda no es posible. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Y como ustedes saben, el pastor ya nos dio la introducción a esta carta. La carta de los Filipenses, hermano, es una carta que es una carta práctica. Y es una carta que no tiene tanta profundidad en teología. Más bien es para practicar lo que en ella escudriñamos. El gran problema es que Pablo estaba preso. Y si usted mira el inicio del capítulo 3, Pablo está refiriéndose a los filipenses y diciéndoles que se gocen en el Señor. Algo que muchas veces es difícil, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos que estamos en completa libertad, porque si hemos recibido a Jesucristo, dice que Él nos haría libres cuando conoceríamos la verdad. Y Pablo está diciéndole a los filipenses, gozaos en el Señor. He titulado la meditación de esta tarde, ¿dónde encontrar seguridad? Bueno, vivimos días difíciles, donde casi con todas las personas que usted converse, escuchará puras cosas negativas. Escuchará lo difícil que está la vida, escuchará de las cosas que están aconteciendo, y ahí por ahí lo podemos ir, ahí cosas por el estilo. Y si usted se da cuenta, todos ustedes quizás no me dejen mentir, en todo lo que han comprado, por lo menos algún teléfono celular, se han dado cuenta que casi como está por cerrar el contrato, le dicen, por esta cantidad de dinero a diario, usted puede tener asegurado su teléfono. Y cuando el teléfono se le daña, usted nos viene y le damos otro. Pero resulta ver que algunas veces no es así, hermano. Ustedes le dan un teléfono y llegan y empiezan a investigarle su plan que tenía y a
investigar toda la póliza que había agarrado y al final le dice, no, ¿sabe qué? Esto y esto es lo que le podemos cubrir. En definitiva no viene siendo una aseguranza, ¿verdad?, que verdaderamente usted puede cambiar. Pero yo quisiera hablar en esta tarde que en Cristo sí estamos verdaderamente seguros. Lo primero que el apóstol Pablo dice en ese capítulo 3 y el versículo 1 en la parte A y el título A dice, por lo demás, hermanos, gozaos. Hermanos, el gozo no se puede comprar en ningún lugar. El gozo es algo que únicamente Cristo lo puede dar. Podemos hacer lo que queramos y podemos tener lo que deseemos y podemos buscar el gozo. En ninguna parte lo va a encontrar, únicamente en Jesucristo. Y yo me preguntaba cómo es posible que Pablo, estando privado de su libertad, pueda motivar a esta iglesia, que fue una de las primeras iglesias, o la primera iglesia, por cierto, que él fue a establecer en su primer viaje misionero. Y yo me preguntaba cómo alguna de las veces que yo puedo decir que yo conozco verdaderamente a Jesucristo, pero vivo una vida quizás agobiada, una vida quizás de tristeza. Y Pablo estaba motivando, hermano, y ese es mi objetivo en esta tarde. Perdónenme si no puedo exponer muy bien, pero mi objetivo es, hermano, motivarme a que podamos vivir una vida gozosa en Cristo. Los días están señalados, los días están peligrosos y no podemos confiar en nadie más que en Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Pablo le urgía que esta carta llegara a la iglesia de los filipenses? En la iglesia, hermano, de los filipenses estaban viendo muchos problemas. Si usted mira, y busque por favor ahí el capítulo 2. Si usted mira el principio del capítulo 2, Pablo está tratando de corregir muchos problemas que estaban dando en aquella iglesia, a la que Pablo amaba, por supuesto. Pablo estaba preso en esa ocasión porque estaba predicando la palabra. Y había mucha oposición, como lo hay hoy en día en diferentes lugares. Mire lo que Pablo empieza a decir en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo de los otros. Y sigue diciendo el capítulo 5, Pablo se ve la necesidad en el versículo 5 de poner el ejemplo, el mejor ejemplo que podemos conocer, el ejemplo del Señor Jesucristo. Pablo ni siquiera está tratando algo teológico en el versículo 5, más bien está tratando de buscar este ejemplo tan especial de la humildad de nuestro Señor Jesucristo para poder confrontar los problemas que estaban allí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ahí lo sigue diciendo el capítulo 3. Había algunos que predicaban a Cristo por contienda. Había otros que lo hacían por amor. Y dicen, según los biblistas, que lo hacían porque querían agregar más pesadumbre a Pablo en sus prisiones. Y era por eso que estaban tratando de desmentir los fundamentos que Pablo había puesto en aquella iglesia. Hermanos, ¿saben que nuestros días no son diferentes a los días de los filipenses? Nuestros días son similares, ¿no? ¿Saben que yo estaba escuchando un informe que estaba dando el doctor López Beltrán de la iglesia de San Salvador? Que en Milán, Italia, han cerrado 5 mega iglesias. No le estoy hablando de una iglesia pequeña. Y decía él en su conferencia de que a ellos allá en Milán se les hacía extraño que ellos tuvieran 3.000 personas en los estudios bíblicos. Usted ha escuchado que aquí en nuestros alrededores también se han cerrado iglesias y debemos de sentirlos agradecidos con el Señor de que nosotros seguimos caminando con el Señor. Hermanos, los días están peligrosos y hay quienes que dicen por allá afuera, es que ya no sabemos ni a quién creerle. Nosotros como cristianos sabemos a quién creerle y ese se llama Jesucristo. Es el único que nos puede guiar, hermano, porque Él dijo que Él es el camino y que Él es la verdad y que es la vida. Hay algunas cosas, hermano, que la iglesia de Jesucristo ha dejado de escuchar. Y fue lo que pasó en los filipenses. Habían dejado de escuchar y de practicar el mensaje que Pablo les había llevado, el mensaje de salvación. Y saben que algunas de las veces pasa eso y cuando dejamos de escuchar la palabra del Señor, no puede haber gozo en nuestra vida.
Hay quienes que compran algo y se lo beben, ¿no?, para poder sentir gozo. Hay quienes que huelen algo para poder ingerirlo, inhalarlo y sentirse gozosos. Y se sienten gozosos por un periodo de tiempo. Pero cuando pasa la reacción de eso, ¿qué es lo que viene? Tristeza e inseguridad. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo también les dice a los colosenses, busca conmigo Colosenses, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, yo quiero leer desde el versículo 10. Lo leo para usted. Colosenses capítulo 1, el versículo 10, dice así la palabra del Señor. Cuando Pablo estaba tratando de animar a los colosenses, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y mire lo que dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo es posible, hermanos, que si nosotros llamándonos hijos de Dios no podamos vivir una vida gozosa? Yo hablaba con mi esposa los otros días y estábamos tocando el tema acerca del matrimonio. Y le digo, ¿cómo es posible que nosotros podamos desperdiciar el tiempo y no disfrutar nuestra relación, nuestra comunicación, siendo los días tan cortos aquí en la tierra? Cristo no nos hizo libres, le digo, para que quizás podamos pasar discutiendo o podría decir quizás enojados. Cristo nos hizo, hermano, para que podamos gozar la vida. Esa fue la idea de Dios, que podamos gozar la vida cristiana. Y fue por eso que Cristo estuvo dispuesto a venir a la cruz, para sacarnos de ahí y hacerlos, como le dice Pablo a los colosenses, partícipes de esa herencia en los cielos. Mira, el Señor Jesucristo también estaba motivando a sus seguidores y a sus discípulos, y les dice allá en Juan capítulo 7 y versículo 38. Estaba el Señor dándoles esa instrucción. Antes de que viniera el Espíritu Santo, el Señor les estaba diciendo, capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es referencia al Espíritu Santo, ¿no? Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, podemos nosotros gozar la vida y podemos sentirnos seguros de que Cristo está con nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, hay una cosa: muchas de las veces hay interferencias en nuestra vida cristiana, ¿no? Y el día que nosotros dejamos de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, ese día nos metemos en problemas. Yo voy a comprobarle cada comentario que le voy a dar esta tarde con un versículo bíblico. Quiero que la palabra del Señor le hable y nos confronte en esta tarde. La razón por la cual decía este conferencista las iglesias estaban siendo cerradas es porque estaban sacando a Cristo de la iglesia. Y lo que se estaba haciendo ya prácticamente era un show. Como muchos de los pastores nos han dicho aquí a nosotros en la iglesia, que tenemos que asegurarnos de que lo que se predica es la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, no cambia. La palabra del Señor es la misma, desde el principio y por la eternidad. Pero cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra del Señor, hermano, se levantan muchos enemigos que nos quieren derrotar. Y vaya conmigo al Salmo 81. Salmo capítulo 81 y versículo 13. Y vean lo que dice esta escritura. Y le recomiendo, hermano, si usted quizás ha dejado de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y no me estoy refiriendo únicamente a lo que es la predicación, me estoy refiriendo al mensaje que le da la palabra cuando usted lee la palabra personalmente. Cuando empezamos a hacer eso, hermano, nos metemos en problemas. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 13 del capítulo 81. ¿Tienen todo? Dice así, mire: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y el 14 dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué había pasado al pueblo? ¿Por qué se habían levantado? ¿Por qué habían prevalecido los enemigos?
porque habían simple y sencillamente dejado de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, o el mensaje que las profetas le traían en ese tiempo. Hermanos, en nuestros días se ve. Algunas de las veces quizás ya el estudio de la palabra nos hace cansado. Pero Pedro, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? Señor, ¿a dónde podemos ir? ¿Habrá otro lugar donde nos podamos sentir seguros, hermanos, a no ser en nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que no. No hay otro lugar que nosotros podamos recurrir y que nos pueda traer paz y seguridad, sino solamente en los brazos de nuestro Salvador. Mire, el doctor Antonio Bolaines, creo que fue en el 2003 que tuvo una conferencia en la iglesia de los hermanos triunfantes de Jesucristo. Y el hermano estaba explicando, es un hermano que es muy profundo en teología y hace muchas investigaciones teológicas. Estaba diciendo de que allá en el Medio Oriente, y no recuerdo exactamente el país, a los padres ya les daba miedo cuando tenían que llevar o tenían que enviar a sus hijos a sus escuelas. ¿Por qué razón? Porque si se subía una mujer que se miraba aparentemente embarazada, no sabía si era que estaba embarazada o era una bomba humana que iba a explotar en el autobús. Y dice que la gente estaba viviendo con aquella zozobra de que no sabían, despedían a sus hijos, pero no sabía si iban a poder regresar. ¿Por qué cree usted que en nuestro país, hermano, se ha acrecentado tanto la violencia? Porque hemos echado afuera a Jesucristo. Los Estados Unidos de Norteamérica hemos sacado a Dios. Hermano, ya no solamente de los lugares públicos, se empezó por eso, ya no solamente ahora en las escuelas, se está sacando de la sociedad. ¿Por qué cree usted que ahora se están retando los matrimonios entre dos personas del mismo sexo? ¿Eso puede venir de Dios? De ninguna manera, la palabra de Dios lo prohíbe completamente. Nuestros días están llenos de milagros. Usted quizás envía a su hijo o lo deja en la escuela. ¿Cuántos atentados hemos visto ahora en las escuelas en los últimos años? La última creo que fue en Conérico. Y el último atentado que hicieron en la carrera esta olimpiada en Boston, Massachusetts. Y para eso yo lo veía ese tiempo cuando el doctor estaba dando esta información, decía, bueno, qué triste, ¿verdad? Qué tremendo la situación que están viviendo en estos lugares. Pero hermano, ahora me aparece de que nosotros estamos casi viviendo de esa misma manera. Usted no sabe que jovencito va a llevar una pistola al aula de la clase de nuestros hijos y puede empezar a atentar con la vida de ellos. Ahora nosotros tenemos la garantía de que nosotros lo hemos cubierto con la sangre del Cordero y ellos están seguros en las manos de nuestro Dios. Y es por ello que podemos vivir gozosos. Ahora, como segundo punto, quisiera que vayamos a la siguiente parte del versículo, donde Pablo le dice a los filipenses, en la parte B dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué Pablo tenía que estar enviando esta carta con las mismas enseñanzas? Porque aparentemente la iglesia las había olvidado. Ya no estaban practicando lo que Pablo había enseñado. Y ya lo que se estaba escuchando era algunas competencias, ¿no? Quizás ministeriales. Unos predicando porque les daba ganas de predicar, no para que fuera glorificado Cristo. Y otros predicando quizás para agravar más la pesadumbre de Pablo, como lo decía al principio. Y yo he titulado el segundo punto, hermano, volvamos al principio. Volver al principio significa que vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, y que aunque el pastor nos lo citaba el domingo pasado en el mensaje de la mediodía de la familia, el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 9, dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te había dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, eso significa volver al principio, que nuestro fundamento pueda estar verdaderamente basado en lo que Dios dice de cómo se debe vivir en esta tierra. ¿Que es fácil? De ninguna manera, hermano. Quizás sería engañarnos nosotros mismos diciendo que sea fácil. Pero con Cristo es posible, eso sí lo es. Y podemos volver a estar seguros en sus manos, confiando no en lo que dice el hombre, no en lo que dicen las filosofías humanas. Una de las cosas que yo les he tratado de enseñar a mis hijos es de que, y ya lo he dicho en algunas ocasiones, ¿de qué me serviría tener dos profesionales, pero que vivan alejados de Dios? ¿De qué me serviría tener dos matemáticos o doctores o la profesión que puedan escoger, pero sin embargo su futuro sería el infierno eterno? Más bien me interesa que puedan conocer y vivir bajo el temor de Dios y estar seguros de que su destino será el cielo. Yo creo que es el anhelo de cada padre, hermano, que nuestros hijos puedan caminar bajo el temor de Dios. Y quiero citar un versículo para que veamos el capítulo 23 de Proverbios. Quiero que veamos ese capítulo y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Usted puede sacar sus propias conclusiones, hermano, si la palabra le es agradable o si la palabra le es cansancio. Capítulo 23 y versículo 12. Capítulo 23 y versículo 12. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor así: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No hay otra cosa mejor, hermano, que quizás nuestros hijos tengan ese fundamento que puedan conocer a Dios. Yo veo con Wilson, con Joana, y les digo, yo no espero que cuando ustedes vayan a la universidad empiezan los filósofos a decirles que levanten la cola y ustedes quieran levantar una mano, porque no es posible. La filosofía enseña que el hombre viene del mono, pero la palabra de Dios contrarresta toda esa falsa enseñanza. La palabra de Dios enseña de que Dios es nuestro creador y nuestro salvador. Vamos a ver otros versículos más. Yo siempre he enseñado que en estudiar la palabra del Señor hay bendición. Proverbios 16, 20. Y quizás mis hermanos jóvenes que estuvieron en este campamento y pudieron disfrutar y que Dios les ha hablado, quizás quisiera dirigirme a ellos en esta porción. Tienen tanto por recorrer en su vida, hermanos, y qué bueno fuera que lo pudieran recorrer tomados de la mano del Señor, donde puedan obtener la victoria en todas las cosas que ustedes emprendan, porque es la promesa de parte de Dios. Proverbios capítulo 16 y versículo 20, dice la palabra del Señor así: el entendido de la palabra hallará, ¿qué dice? Y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? ¿Habrá alguien que no quiere ser? Es lo que significa ser bienaventurado. En el Señor hay felicidad, en el Señor podemos encontrar todo lo que nosotros pensamos o quizás muchas de las veces hemos deseado. En el Señor la podemos encontrar. Hermano, el fundamentar nuestras vidas en Dios es lo mejor que podemos hacer. Eso tiene repercusiones para la eternidad. Lo que aquí hacemos en esta tierra, mi querido hermano, desafortunadamente aquí lo vamos a dejar. Pero lo que hagamos por la obra de nuestro Dios, allá lo encontraremos en el cielo cuando nos encontremos con nuestro Dios. Proverbios capítulo 1 y versículo 33. Quiero hacer mucho énfasis en esto de poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Fundamentar nuestra vida, volviendo al principio, es este el significado. Proverbios capítulo 1 y versículo 33. ¿Encontraron? Mire lo que dice la palabra del Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de qué, dice. Pero ¿qué es lo que nos encontramos hoy en día cuando hablamos con personas que no conocen del Señor Jesucristo?
Dicen, es que la verdad es que las cosas están difíciles. Y que cada nosotros vivimos en otro planeta, hermano. Estamos viviendo aquí mismo. Más o menos, a mí si me miran como marciano, pero no es que venga de Marte, hermano. Estamos viviendo aquí mismo y todos estamos enfrentando las mismas situaciones. A diferencia que nosotros contamos con el respaldo de nuestro Dios. Y eso es lo que va a marcar siempre la diferencia. Proverbios capítulo 3, versículos 23 y 24. El consejo de la palabra, hermano, siempre será lo mejor para el fundamento de nuestra vida. 23 y 24. Lo leo para usted, dice: cuando te acuestes, no tendrás, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 24, ¿lo encontraron? ¿Qué dice? Dice, cuando te acuestes, no tendrás, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? Hermano, en el Señor podemos descansar tranquilos. Uno de los mejores ejemplos, cuando David estaba siendo perseguido, él pudo decir, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Podríamos dormir nosotros si alguien nos estuviera persiguiendo, hermano? Creo que no. Cuando me mandaron una carta de salida voluntaria de migración, hermano, yo les confieso, no dormía, porque había mucha preocupación, y era cristiano, lo confieso, pero quizás mi corazón no estaba fundamentado en la palabra del Señor. Y David pudo decir, yo me acosté y dormí y Jehová me sustentaba. Pero ¿qué se requiere esto, hermano? Se requiere de conocimiento de la palabra de Dios para nuestra vida. El consejo quizás de un hermano es bueno, el consejo del pastor es buenísimo, pero el consejo de la palabra siempre será mejor. Había un hombre que dice que leía la palabra de Dios, pero ayer nos puso el pastor una gráfica, por cierto, cómo tener un estudio de la Biblia adecuado, ¿no? Y yo el que conocía era de este hombre que había descubierto, que dice que siempre que iba a leer la palabra de Dios, ponía el dedo, y donde abría la Biblia, de ahí leía. Dice que una vez abrió la Biblia y le decía, Señor, háblame porque yo quiero edificar a tu pueblo. Y dice que la primera escritura que le salió fue y se ahorcó. Y dice que le dijo, pero Señor, ¿yo cómo puedo llevar eso para tu pueblo? Yo quiero motivar a tu pueblo. Dice que volvió a poner el dedo en la Biblia, la abrió, y dice que la segunda respuesta que le dio, ve tú y haz lo mismo. Y dice que se sentía quizás un poco más preocupado, dice que decía, pero Señor, yo no creo que con esto pueda edificar yo a tu pueblo. Y dijo, lo voy a hacer la tercera vez. Puso su dedo en la Biblia y la abrió de nuevo, y dice que le dijo, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo creo que nosotros no quisiéramos que el Señor nos hable de esa manera, hermano, pero sí vale la pena fundamentar nuestra vida en la palabra del Señor. Y muchas de las veces, hermano, pues quizás por la falta de tiempo, quizás por las preocupaciones de nuestra vida, olvidamos el consejo de la palabra del Señor. Quizás cuando estamos cansados, decimos, bueno, ahora no puedo. Y llega mañana y tampoco mañana puedo. Y pasa el siguiente día y tampoco puedo. Hermano, mi deseo en esta tarde es motivarlo a poder vivir una vida gozosa y que volvamos al principio del conocimiento de la palabra de Dios. Y como punto número 3 quiero agregar esto que dice, vivamos seguros. Los días no están tan fáciles, hermano, como para andar presumiendo si no es de nuestro Dios Jesucristo. Pablo decía que si alguno tenía que gloriarse, que se gloriara en la cruz de Cristo, que es lo único que nos puede dar bendición y seguridad en esta tierra. Para vivir seguros, hermanos, debemos de conocer quién es el que verdaderamente nos puede ayudar. Yo la vez pasada que predicaba les contaba el testimonio de una persona que yo lo creí mi amigo siempre, pero a la hora que yo necesité de él no lo encontré. Tengo ya casi 17 años de haberme convertido al Evangelio y haber recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador, y sabe que Él nunca me ha fallado. Él siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. Y si alguna de las veces yo no he visto su ayuda, hermano, quiero decirle que quizás es porque yo no he estado poniendo la mirada en Él, sino en otras cosas. Pero Cristo nunca falla. Y hay un versículo en Isaías 41, Isaías capítulo 41 y versículo 13. Vamos a leerlo para que vean. Y estas son promesas, hermanos, que Dios nos da para que podamos caminar confiados y seguros. Isaías capítulo 41, versículo 13,
Y espero que todos lo busquen para que podamos leerlo. ¿Lo tienen todos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Habla algo, hermano, que usted está necesitando, no le pida al hombre. Nosotros como hombres somos malos, hermano. Algunas de las veces ayudamos y después estamos muchas veces sacando lo que hemos hecho. Pero Dios es fiel. Y Dios lo que hace por más y más, y no le estoy invitando a que vivamos una vida de desobediencia, por más que fallemos, Dios está ahí. Dios permanece fiel, hermano. Dios no puede cambiar, Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra del Señor. Y en Él es únicamente donde podemos vivir seguros. Si no hay conocimiento de la palabra, hermano, no podemos estar seguros, porque siempre habrá duda. Pero la palabra del Señor despierta en nosotros confianza. La palabra de Dios despierta siempre en nosotros confianza, porque cada vez que usted lea la palabra del Señor, siempre vamos a ver promesas, y promesas de bendición, promesas de ayuda, promesas de seguridad. Y es por eso que decía yo a mis hermanos jóvenes que disfrutaron esta semana, grandes cosas vienen por delante, pero si no lo hacen, hermanitos, tomados de la mano de Dios, cualquier plan que emprendan será frustrado. No es que le esté deseando mal en la vida, no estoy aquí para eso, más bien estoy para motivarle, pero sí para motivarle que cada cosa que usted quiera hacer, la haga tomado de la mano de Dios, como dice el versículo. Mire lo que dice Isaías capítulo 23. La única forma, querido hermano, de poder vivir confiado, o quizás amigos que nos visitan en esta noche, ¿no? Y digan, pero ¿cómo a este señor se le ocurre estar hablando de seguridad en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Es porque nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra seguridad está en la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo... No, perdón, el capítulo 40, hermano. Perdónenme. El capítulo 40, perdón. 40-23. El versículo del que era 23. ¿Lo tiene? Ahora espérenme a mí entonces. 40-23, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra del Señor. Él convierte en nada, ¿a quiénes dice? Y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa va. Wow. Es decir, que nosotros creemos en un Dios poderoso, ¿no? Mire, lo que se escucha en todas las naciones ahora es que, dependiendo quién vaya a tomar la presidencia, dicen, bueno, posiblemente tal vez este nuevo gobierno nos ayude. Pero un gobierno, hermano, que no está dirigido bajo la dirección de Dios, no podrá ayudar. Siempre habrá fraude, siempre habrán cosas que en nada nos van a ayudar. Para vivir con seguridad en esta tierra es únicamente confiando en Dios. No hay quien se le pueda oponer. Y para eso, hermano, tenemos que saber que mi Dios es competente e incomparable. Que no hay otro que pueda competir con Él. Confiar en un gobierno, aquí lo dice el versículo, ahora es y mañana ya no existe. Pero Dios existe por la eternidad. Quisiera yo dejarle, hermano, un consejo en esta tarde. Que aprenda, por favor, a tener una lectura. Hablábamos en la mañana en la escuela dominical acerca del llamado. Y estaba batallando toda la semana con esta palabra sistemática. Es decir, que usted aprenda a tener diariamente. Si lo quiere llamar devocional, les diría a los hermanos, está muy bien. Si lo quiere llamar estudio bíblico, me parece correcto. Pero, hermano, para vivir seguro y para vivir confiados, no hay mejor cosa que acudir a la gracia de nuestro Dios. Mire, yo recuerdo cuando en los tiempos que la que ahora es mi esposa éramos novios, y cuando salíamos por ahí a caminar o a algún baile, les confieso, a la hermana Nora le gustaba mucho el baile, y más que todo la cumbia, dice que le gustaba algo alegre, ¿no? Ella siempre me tomaba de la mano y andaba siempre conmigo de la mano, y un día se me ocurrió y le pregunté, mira, le dije, ¿por qué siempre querés estar tomada de mi mano? Y ella me dijo, no sé si sería cierto, hermano, tengo que confesarle esto. Bueno, ahora le creo, tenemos 21 años ya juntos, ¿no? Me dijo que con vos me siento seguro. ¿Sabes, mi querido hermano, que es exactamente, a la hermana Melissa le da risa,
Es exactamente, mi querido hermano, lo que acontece con Dios. Cuando usted y yo aprendemos a caminar de la mano de Dios, vamos a sentirnos seguros en Dios. Cuando usted y yo escogemos a nuestro Dios por seguridad, vamos a poder caminar sin temores. Que aunque las cosas estén difíciles, entre más difíciles están, más grandes son las obras que Dios hace. Eso ténganlo por seguro. El consejo que le quiero dar en esta tarde es que Dios no bendice la obediencia ajena, ni tampoco castiga la desobediencia ajena. Dios trata personalmente con usted y conmigo. Busque el libro de Josué capítulo 1. ¿Cuántos conocen ese capítulo? Es un capítulo muy conocido, es un capítulo muy citado. Pero quiero dejarle en esta tarde, un consejo de esta escritura. Mire lo que le dice el Señor a Josué en esta escritura. Capítulo 1 y versículo 5. Y estas son promesas que nos gustan, pero hermano, tenemos que analizarlas. Mire lo que dice. Perdón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo quiero parar ahí porque esto es lo que quiero enseñar. Mire que no le dice a Josué como estuvo con el pueblo. ¿Cómo le dice? Como estuve con Moisés. Esto es personal, mi querida. Yo no puedo recibir bendiciones por su obediencia o viceversa. O recibir castigo por su desobediencia o viceversa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta es una promesa muy personal que Dios le puede hacer a usted también en esta tarde. Pero no quedó ahí. El versículo 8 le sigue diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que se refiere a la palabra del Señor. Yo quisiera invitarle a mi hermano en esta tarde. Yo le he hablado de 3 cositas: de cómo vivir gozoso en Cristo, de cómo volver al principio, fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios, y de cómo vivir seguros a través de la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría que en esta tarde usted pueda recapacitar si la palabra del Señor le ha ayudado. Y tengo que decir esto sin temor a equivocarme. Nadie de los que estamos aquí en esta iglesia, que hemos recibido a Jesucristo, vivimos de igual manera que cuando vivíamos sin Cristo. Lo digo con toda seguridad. Nadie de los que estamos aquí que hemos recibido a Jesucristo, vivimos igual que como estábamos antes de venir a Jesucristo. Una de las pruebas quizás es el aumento de peso, la bendición que hay en Cristo. Voy a invitarle a la iglesia que con los ojos cerrados oremos, y voy a pedir al pastor que vaya pasando para que dé la bendición a la iglesia. Yo no sé si aquí tenemos amigos que nos están visitando esta tarde y han escuchado quizás de esto de hablar, de vivir con seguridad. Mi querido amigo, si usted está aquí en esta tarde y no ha recibido a Jesucristo, déjeme decirle que no hay otro lugar donde podamos encontrar seguridad. La seguridad que vale la pena tener es la seguridad de que Cristo nos salva con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y si hay alguien aquí que no lo ha hecho, hoy es el tiempo, hoy es el día. Mañana nadie sabe si vamos a salir de aquí, si vamos a regresar, si vamos a vivir mañana. Ahora, dice la palabra, ahora es el día. Mañana nadie lo tiene comprado. Y dejo al pastor con ustedes para que ore o para que haga la invitación y dé la bendición a la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque en realidad, como dice el hermano Omar y como termina Pablo, recordar estas cosas una y otra vez, termina Pablo en el verso diciendo, es útil. Es útil. Porque a veces se nos olvida o a veces las dejamos de lado. Pongámonos de pie, por favor. Es el Salmo 28, 6 y 7. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo cual se gozó mi corazón. Con mi canto lo alabaré. Señor, te damos gracias que tu palabra es clara y has utilizado a nuestro hermano para recordarnos que en ti
estamos seguros, estamos confiados. Como decía el salmista, Señor, en ti hemos confiado, hemos puesto nuestro corazón delante de ti y tú no has fallado. Tú has permanecido fiel. Tú has estado con nosotros y estarás con nosotros. Permite, Dios, que estas cosas que han recordado a nuestro corazón y a nuestra mente calen profundo y que no sea parte de nosotros este consejo, Dios, de hoy en la tarde, para que podamos obtener la recompensa que nuestro corazón confía y anhela de ti. Permite, Señor, que tu palabra siempre esté recordando estas cosas útiles a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Así, con sus ojos cerrados, por favor, quédese. Quisiera saber, el hermano Omar preguntó si hay alguien aquí que quizá nunca ha entregado su vida al Señor, reconociendo su sacrificio en la cruz. Si hay alguien, a mí me gustaría reconocerle en medio de nosotros. Si usted nunca ha hecho su oración, me gustaría dirigirlo en una oración. Si a usted le gustaría aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador y emprender este viaje de estar cerca de su palabra y de su guía, en medio de la comunión con los hermanos, y recibir la bendición que es estar en su presencia, yo le voy a pedir, por favor, que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y no me gustaría que usted quedara aparte de la bendición. ¿Hay alguien acá que le gustaría hoy entregar su vida a Cristo? Gloria a Dios. Voy a pedirle a los hermanos diáconos que se acerquen acá, por favor. Y después de este gran consejo que nos ha dado la palabra, vamos a tomar la cena del Señor. Yo le voy a dar unos minutos ahí donde está. Ore ahí el Señor y entregue su vida. Este es un momento, como decía ahora el hermano santo, es un momento de gozo. La iglesia está unida recordando el sacrificio de Cristo y recordando que en algún momento estaremos delante de Él, en su presencia, alegres. Pero la Biblia es clara. En que usted es mejor que confiese sus pecados delante del Señor y esté a cuentas con Él en estos momentos de recordatorio. Así que le voy a dar unos minutos para que usted entre usted y Dios puedan conversar. Y usted pueda pedir perdón. Así. Todos te quieren. No, yo te quiero que los bebés. She's scared of you too. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus maldades. Él es quien sana tus dolencias. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, entregando nuestra vida y pidiéndote perdón por nuestros pecados. Pidiéndote aún por aquellos que no recordamos quizá en este momento. Y entregándonos delante de ti, Padre, para que tú nos limpies de todo pecado. Te damos gracias porque podemos llegar delante de ti y ser limpios, Padre, y libres. Haznos fuertes, Dios, para no volver a caer, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras se reparten los alimentos, si usted quiere entonar este canto de alabanza al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios.